Buenos días. Mi nombre es Julio Martín Bonabat. Conmigo vamos a desarrollar el curso de impugnaciones en el Derecho Procesal Civil. Vamos a desarrollar en esta materia distintos aspectos de los medios impugnatorios. Como ustedes conocen, los medios impugnatorios, la división fundamental entre los medios impugnatorios es aquella que, mientras que unos están dirigidos a impedir la formación de la cosa juzgada, estos son los denominados recursos, otros medios impugnatorios están destinados a combatir la cosa juzgada, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, a la cosa juzgada fraudulenta, al proceso de vía de cosa juzgada fraudulenta o al proceso de amparo contra resolución judicial. Eh, esta gran división, ¿cierto? Que es la división, si quieren, fundamental en el sentido de básica, nos lleva a preferir en este curso dedicarnos a estudiar fundamentalmente el tema de los recursos. Sin embargo, a partir de la modificación del recurso de casación en el año 2022, a fines del año 2022, podemos engarzar el tema de la casación como medio de protección de las garantías procesales y sustanciales, según reza ahora la primera causal para poder interponer el recurso de casación. Esa causal nos va a permitir engarzar el tema de los recursos con algunos temas fundamentalmente del amparo contra resolución judicial, ¿no es cierto? Como así ahora también, ya de modo explícito, porque antes estaba naturalmente de modo implícito, cualquier cuestionamiento a la constitucionalidad de una resolución judicial podía resolverse tanto por la remisión a garantías procesales como por el reclamo de la afectación al debido proceso sustantivo, ¿cierto? Entonces, ese tema nos va a servir para engarzar, primero, para comprender, tratar de inicialmente comprender qué nos quiere decir esa primera causal de casación, y al mismo tiempo nos servirá para darle un vistazo desde lejos de verdad al amparo contra la resolución judicial. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en los recursos, apelación, casación fundamentalmente, sin perjuicio de que podamos luego revisar el recurso de queja o algún recurso más. Vamos a tocar algún tema de consulta, aunque propiamente la consulta no es un recurso, ya veremos por qué en unos minutos, y el recurso de casación, ¿cierto? Esos van a ser los recursos que trataremos, a los cuales nos dedicaremos. Las modificaciones han tenido un impacto en la práctica jurisprudencial, así que vamos a comenzar a verlos también, los primeros desarrollos jurisprudenciales de estas modificaciones legislativas. El tema es, como ustedes comprenderán de inmediato, absolutamente interesante, y por consiguiente habrá, espero, mucha discusión y debate que sea formativo, tanto para ustedes como obviamente para quien hable. Esa va a ser la finalidad del curso, con la estructura del curso, los componentes evaluativos ustedes lo conocen, pero no está de más señalarlo. Son dos controles de lectura, denominados ahora análisis de lectura, ¿no es cierto? Son preguntas de desarrollo, ya no son las tradicionales preguntas para marcar objetivas, sino son preguntas para comprobar la relación que pueden existir entre los conceptos dentro de la lectura, ¿no es cierto? O entre los conceptos que contienen la lectura y algún otro tema que podamos querer desarrollar o ver en el curso.
Luego tenemos la tarea, eh, que va a ser un trabajo que ya está en la guía para que ustedes lo puedan ir incluso avanzando. Y luego el examen final que tratará sobre algunos de los temas que hemos problematizado, que hemos desarrollado en las sesiones tanto síncronas como asíncronas. Eh, yo estoy dispuesto siempre a la consulta, a la conversación, al intercambio de ideas, entonces desde ya les dejo, pueden contactarme a través del aula virtual y por supuesto también a través del correo electrónico que si no está disponible lo dejaré disponible en la primera sesión. Bueno, iniciemos ahora una visión general y tal vez una pequeña introducción ya al curso que vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Todos tenemos una idea general de lo que es impugnar, de lo que es impugnación. La palabra impugnación no es una palabra que utilice solamente, que utilicen solamente los conceptos dentro del derecho procesal civil, sino que la palabra impugnación se utiliza en otros campos del derecho, ¿cierto? Si vamos al derecho a sociedades, por ejemplo, ya nuestra ley habla de, por ejemplo, la impugnación de las decisiones de Junta General o del directorio. Eh, por consiguiente, tenemos la idea, incluso alguna doctrina, fundamentalmente italiana, habla de la impugnación del acto jurídico cuando se refiere eh, a las causales de anulación o de anulabilidad del acto jurídico y por consiguiente tenemos eh, una idea general de lo que es la impugnar, ¿no es cierto? Impugnar inmediatamente se nos aparece como controvertir, como denunciar la existencia de un error, de una falla en la formación de un negocio jurídico, de una decisión, ya en este caso de junta o de otro órgano de las sociedades. Eh, y por consiguiente, está acompañada esta impugnación de nuestra, nuestro petitorio, si se quiere, para utilizar eh, un concepto o una palabra muy usada en el derecho procesal, ¿cierto? Lo que queremos es que se vea privado de efectos el acto que impugnamos, el acto que estamos controvirtiendo, el acto respecto del cual denunciamos una falla en su estructura, denunciamos una contravención a alguna norma de mayor rango. Lo particular, nosotros también, en el derecho procesal civil, buscamos al impugnar la privación de efectos de una decisión, fundamentalmente de una decisión judicial, ¿no es cierto? Los medios impugnatorios, y eso es algo distintivo de, del proceso civil, obviamente en general de la teoría general del proceso, pero voy a referirme a nuestro campo de estudio, es decir, al derecho procesal civil. En el derecho procesal civil, cuando impugnamos, pretendemos privar de efectos a una decisión, a una resolución judicial, no al acto procesal de mi contraparte. No, lo que yo impugno no son los actos procesales de mi contraparte. Puedo oponerme a ellos, puedo decirle al juez que no admita lo que mi contraparte propone, pero propiamente no los impugno. Es decir, no busco que se vean privados de efectos. Lo que busco es la actuación judicial, lo que busco que se prive de efectos es la actuación judicial que puede validar los actos de mi contraparte, ¿cierto? Que puede aceptar como correctos, como debidamente, como, como que ha dado por cumplidos los requisitos exigidos por la ley para que los actos de mi contraparte tengan cierto efecto en el proceso.
pero eso lo determina el juez y por consiguiente yo lo que impugno es la decisión del juez que le da un valor que no debería tener al acto de mi contraparte. Por consiguiente, las impugnaciones dentro del proceso civil no están destinadas a controvertir o a cuestionar los actos de privados de la contraparte, sino fundamentalmente a controvertir las resoluciones judiciales, las decisiones de los jueces. Eh, a partir de este primer acercamiento, podemos ver entonces que tenemos una distinción adicional, ¿cierto? No solamente buscamos que se prive de efectos a una decisión judicial, sino que lo interesante, lo que añade un componente de mayor interés a nuestros medios impugnatorios, a diferencia de otros campos del derecho, es que nosotros, a través de los medios impugnatorios, no buscamos solamente privar de efectos a una decisión judicial, sino que algunos medios impugnatorios están destinados y también a variar el sentido de la decisión judicial, es decir, a construir inmediatamente sobre el defecto que ha tenido una resolución judicial, otra resolución judicial que cambie el sentido, que cambie la decisión y por consiguiente sustituya la decisión anterior. No solamente buscamos que una decisión posterior anule, sino que también esa decisión posterior puede cambiar los efectos, el sentido de la decisión y por consiguiente favorecer la posición que nosotros estamos defendiendo. Eso hace particularísima el tratamiento de la impugnación en el proceso civil y por consiguiente nos sirve también para distinguirlo de otras formas de impugnación en el resto de ramas del derecho. A partir de esta distinción, ¿no es cierto? A partir de la distinción de que los medios impugnatorios tienen como objeto de cuestionamiento en las resoluciones judiciales, debemos hacer alguna mención a los tipos de resolución judicial, ¿no es cierto? Ya conocemos que las resoluciones judiciales se diferencian o pueden, según la ley, según nuestra ley, pueden dividirse en decretos, en autos y sentencias. Cada una de estas resoluciones con sus propias características y, bueno, y supuestamente ámbitos de competencia también. Sin embargo, como sabemos, entre los autos y las sentencias pueden solaparse algunos temas porque, por ejemplo, la sentencia definitiva, la sentencia que cierra la instancia y que se denomina definitiva, porque si no es cuestionada, podría dar por finalizado el proceso, esa sentencia también puede referirse a temas que podrían resolverse a través de autos, ¿no es cierto? Una sentencia que declara la falta de legitimidad en forma excepcional, dice nuestra ley, del actor o del demandado, que por consiguiente considera que no es posible un pronunciamiento sobre el fondo, en buena cuenta resuelve lo que podría resolver también un auto. Sin embargo, la sentencia es sentencia porque a través de ella se puede resolver el fondo de la controversia. Es decir, se puede declarar fundada o infundada la pretensión o las pretensiones deducidas en la demanda o en la reconvención. Eso haría, nosotros ese sería el sello distintivo de la sentencia. Los autos, como ustedes saben, son los que resuelven cuestiones al interior del proceso, es peticiones de las partes que merecen motivación y que por consiguiente el juez tiene que resolver al interior del proceso, y los decretos, que serían las resoluciones judiciales que únicamente tienen por objeto el impulso, ¿cierto? El impulso del proceso, de gestionar los pasos de situaciones que están ya previstas en la ley. Es decir, la gran diferencia
podríamos trazarle entonces entre los decretos y los autos y las sentencias. Los autos y las sentencias pueden poner fin al proceso, las sentencias pronunciándose sobre el fondo de la controversia, mientras que los decretos solamente sirven para impulsar eh, el proceso. La distinción, como les decía, está en que unas resoluciones judiciales requieren motivación, mientras que los autos y las sentencias, mientras que los decretos no necesitarían motivación. Y ahí sí tal vez se requiere alguna precisión adicional, ¿cierto? Porque si revisamos nuestra Constitución no establece excepciones para el deber de motivar lo que denomina resoluciones judiciales. Y obviamente ahí parecería haber un conflicto con la disposición de nuestra ley procesal que permite que los decretos no sean motivados, ¿no es cierto? Que no se motive los decretos. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta excepción a la motivación de una resolución judicial? Parece interesante eh, eh, conocer la razón, ¿no es cierto? Distinguir un auto de un decreto, porque no es que porque falte motivación se convierta en decreto, ¿cierto? Sino que la falta de motivación viene a ser un defecto en los autos. ¿Por qué no es un defecto en los decretos? Porque el decreto únicamente, la actividad eh, que requiere el decreto está arreglada por la ley. Es decir, no hay discrecionalidad judicial en el momento en que se emite el decreto. Eh, Aquí la expedición del decreto está prevista, el contenido del decreto está previsto en la ley misma. Por ejemplo, dice nuestra ley, si se declara admitida una demanda, entonces la consecuencia será que se ordene el traslado a la parte demandada, es decir, que se realice el emplazamiento. Esa, ese extremo de la resolución, y ahí también nos lleva a este tema que también es importante, pero este extremo de la resolución es un decreto. Y ahí sí sería bueno rescatar, traer a colación una distinción que hace Renzo Cavani, que me parece importante, ¿cierto? Tenemos resoluciones documento, ¿de acuerdo? Podemos diferenciar entre una resolución documento y una resolución acto procesal. Muchas veces llamamos resolución al documento, es decir, al cuerpo de una, a la notificación, ¿no es cierto? Ya sea física o virtual, mediante la cual se nos comunica la realización de uno o varios actos procesales del juez, es decir, de una o varias resoluciones del juez. Así como en un solo documento puede haber varios actos jurídicos o incluso el acto jurídico es independiente de la existencia del documento, según reza nuestra ley civil, así también en el proceso civil puede existir un solo documento, de acuerdo, que contenga una sola resolución, a veces que denominada por el juez, puede ser resolución número 4, pero que contiene varios extremos decisorios. Y por consiguiente, podemos hablar de una resolución documento y de las resoluciones judiciales, acto procesal, contenidas dentro de ese mismo documento. Eh, por consiguiente, regreso al tema del decreto, el decreto no requiere motivación porque al momento de expedirlo, el contenido del decreto está determinado por la propia ley. En determinadas circunstancias
dadas determinadas circunstancias, el juez no tiene capacidad de decisión, sino que simplemente el decreto es el contenido del decreto es una consecuencia de una conducta que ya ha realizado y a la cual la ley atribuye determinadas consecuencias. Y esta es, por ejemplo, lo que sucede cuando pasamos de una etapa procesal a otra, y que es justamente una de las finalidades del decreto, ¿cierto? Impulsar el desarrollo del proceso o resolver cuestiones de mero trámite. Dicho esto, o establecida la razón por la cual los decretos no requieren motivación, corresponde que también eh, conversemos de la posibilidad de impugnar no solamente algunas resoluciones dentro de una resolución documento. Una resolución documento puede establecer, por ejemplo, los puntos controvertidos, admitir pruebas y mandar alguna decisión adicional. Por ejemplo, puede admitir una prueba o puede rechazar otra. Y por consiguiente, las partes pueden cuestionar, pueden impugnar extremos distintos de una decisión judicial, de una resolución judicial. Y esto es útil, ¿no es cierto? Porque también en las sentencias tenemos la posibilidad de cuestionar, de impugnar distintos extremos de una decisión. Por eso es que nuestra ley habla de que los actos procesales, las resoluciones judiciales pedidas por el juez pueden ser eh, cuestionadas, pueden ser recurridas, ya sea en todo o en parte, ¿cierto? Puede recurrirse toda la decisión o extremos distintos de las decisiones, y pequeñas, si quieren, complementarias decisiones que van finalmente resolviendo ya sea cuestiones procesales o cuestiones de fondo de la controversia. Muy bien. Establecidas estas cuestiones, ¿no es cierto? Estas cuestiones técnicas, si se quiere, ya parece pertinente preguntarnos, alzarnos un poco sobre estos temas eh, importantes, pero bastante prácticos en sus preocupaciones. Corresponde que nos alcemos un poquito y comencemos a reflexionar sobre el fundamento común de todas las impugnaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué prevemos impugnaciones dentro del proceso judicial? Eh, ¿Por qué prevemos recursos dentro del proceso judicial? O procesos impugnatorios, ¿cierto? Contra resoluciones, sentencias que han adquirido la calidad de cosa juzgada y que, sin embargo, eh, podemos cuestionar a través de procesos impugnatorios. El tema es fascinante, ¿no es cierto? Porque se ha dicho, fundamentalmente se señala, que el fundamento de los recursos sería el error, ¿cierto? La posibilidad de error. Eh, es decir, eh, existiría, por ejemplo, el recurso, existirían los recursos, existiría la apelación, para poner el ejemplo más distintivo del recurso, porque los jueces son pasibles, como cualquier otro ser humano, y más aún con la carga de trabajo que tienen, de incurrir en errores al momento de resolver una cuestión, las cuestiones que se someten a su conocimiento. Y esto es verdad, obviamente, ¿cierto? La impugnación justamente busca denunciar el error, busca denunciar las fallas que tiene un acto jurídico, en este caso un acto jurídico procesal, en este caso una resolución judicial, un acto jurídico procesal
realizado por el juez, un acto procesal realizado por el juez. Sin embargo, eh, los medios impugnatorios, además de prever la posibilidad de error, es decir, además de servir como una herramienta para la corrección del error, tienen eh, en mi opinión, tienen un fundamento adicional, ¿de acuerdo? Un fundamento que, que hermana multitud de manifestaciones de los tipos de medios impugnatorios que existen. El, y esta finalidad última de los medios impugnatorios, de los recursos, son la posibilidad más bien de controlar la labor de los jueces. ¿De acuerdo? Es una de las formas eh, de controlar el poder que la Constitución otorga a los jueces, es la posibilidad de que de quienes participan en el proceso puedan cuestionar la decisión del juez. Mucho se ha discutido en nuestro medio, por ejemplo, sobre la posibilidad de sentencias, decisiones judiciales que no sean materia de apelación. Se ha dicho, y no por eh, digamos, procesalistas eh, sin una formación adecuada, sino que se- grandes procesalistas en nuestro medio, e incluso a nivel internacional, han sostenido que la apelación debería ser desterrada de nuestros códigos procesales, que muchas veces resulta innecesaria, que así como se puede equivocar el juez de primer grado, puede equivocarse también el juez o el tribunal de segundo grado. Por consiguiente, la posibilidad de error no debería ser tomada en consideración al momento de construir la posibilidad de un recurso como el de apelación. Eh, Esto, que es teóricamente posible, ya saben ustedes que tendríamos que cambiar primero la Constitución y luego dejar de suscribir o denunciar el convenio interamericano de derechos humanos, porque también en ese convenio se reconoce el derecho de los justiciables, de los ciudadanos en general, de poder impugnar en apelación, en una revisión de fondo de las decisiones que los afectan en todos los ámbitos eh, jurisdiccionales, señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir, digamos, solamente podemos conversar de la posibilidad, si quieren, teórica, pero en la práctica es bastante complicado que podamos modificar esto en términos constitucionales y convencionales. Pero renunciar a la apelación no solamente significa renunciar a la posibilidad de la corrección del error, sino es fundamentalmente sería renunciar al control respecto de las decisiones del juez. Y eso pareciera invitar pareciera invitar al abuso del poder de quien no tiene una natural fuente, una natural forma de control o de revisión de sus decisiones. Por consiguiente, si algo hermana a a todos los medios impugnatorios, eh, es la posibilidad, fundado en distintas consideraciones, la posibilidad de controlar el poder de los jueces. Eh,
Y les decía que esto siquiera hermana a todos los medios impugnatorios, a todos los recursos dentro del proceso civil, porque es complicado cuando examinamos los recursos construir una teoría general de los recursos, porque cada recurso, ¿cierto? Cada recurso, bueno, por lo menos los recursos más importantes, tienen distintos fundamentos. Por ejemplo, si consideramos, como creo yo debemos considerar, a la nulidad también como un posible recurso, dado que es posible impugnar, deducir la nulidad de una resolución judicial, ¿cierto? No solamente de actos materiales de la jurisdicción, sino también resoluciones las podemos acusar de nulas y por consiguiente solicitar al juez que la dictó que la deje sin efecto. Si esto es posible, eh, lo que vamos a denunciar fundamentalmente a través de la nulidad es una lesión a nuestro derecho de defensa. Y toda la teoría de la nulidad procesal civil está dirigida a hacer evidentes, ¿no es cierto?, a anular solamente en el caso en el que haya un agravio material, ¿cierto?, al derecho de defensa. Se dice que un acto no cumple con su finalidad, que es el requisito mayor de todo acto procesal, y que el no cumplimiento de la finalidad vicia el acto y por consiguiente lo hace susceptible de ser anulado. No se cumple con la finalidad del acto cuando el acto procesal no permite que la parte pueda ejercitar los derechos previstos en la ley, los derechos que le confiere el derecho de contradicción o de defensa, en esa porción de procedimiento que se abriría, ¿cierto?, con la dación del acto procesal. Cuando el acto procesal no permite el ejercicio de los poderes correspondientes que su correcta realización hubiese otorgado a la parte, entonces el acto procesal no cumple con su finalidad y por tanto es un acto procesal nulo. Mientras tanto, ¿no es cierto?, si ese es el fundamento de la nulidad, vamos a la apelación y encontramos que en la apelación lo que buscamos fundamentalmente no es la declaración de nulidad. Puede contenerla en efecto, pero la finalidad de la apelación es el cambio de la decisión, ¿no es cierto? Es decir, denunciar el error del juez, pero el error no procesal, sino el error material, el error en el examen de la prueba, el error en la interpretación del derecho, y ese error lo denunciamos buscando que se cambie la decisión. Y en ese caso, entonces, lo que fundamenta el recurso de apelación no es tanto el derecho de defensa, sino la instancia plural, ¿cierto? El derecho de apelación se fundamenta en la instancia plural, en la previsión del 139, de una como garantía de la Administración de Justicia, la instancia plural. Ojo, que no toda instancia, no todo recurso, ¿no es cierto?, nos lleva a otra instancia. Por eso la instancia plural justifica al recurso de apelación, pero no justifica, por ejemplo, a la nulidad, no justifica a la reposición que ataca los decretos. ¿No es cierto? La instancia plural justifica a la apelación, permite que un juez de un grado mayor revise la decisión del juez del grado inferior, pero, y por consiguiente, está destinada la apelación a la variación de la decisión, ¿cierto? Eh, un fundamento distinto al de la nulidad. Y también un fundamento distinto al de la casación, porque la casación no se fundamenta en esa posibilidad de denuncia del error,
del juez, eh, no tiene como finalidad única y exclusiva la denuncia de un error en el trabajo del juez eh, de apelación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la casación no, en principio, ¿no es cierto?, no está destinada, no está pensada para corregir el error de hecho del juez. Es decir, el error en la prueba no es materia de casación y por consiguiente no se justifica en el solo control que debería ejercerse sobre una decisión anterior de la judicatura. La casación está pensada fundamentalmente para la seguridad jurídica, ¿cierto? El valor constitucional que sustentaría a la casación es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica expresada en la posibilidad de una correcta interpretación de la norma o de una adecuada interpretación de la norma, pero al mismo tiempo con la, con la con el deseo, ¿cierto?, de que esa correcta interpretación sea también convertida en jurisprudencia, ¿no es cierto?, convertida en eh, una norma jurisprudencial aplicable a todos los casos futuros que tengan los mismos elementos de hecho, los mismos supuestos de hecho de respecto del caso que ha originado la corriente jurisprudencial. Por consiguiente, y ahí tenemos dentro de la seguridad jurídica también el principio de igualdad en el tratamiento eh, de los particulares frente a la ley, ¿no es cierto? El trato igualitario respecto de la aplicación de la ley. Y por tanto, vemos cómo estos recursos, los principales, los más utilizados en nuestro proceso civil, tienen fundamentos constitucionales distintos, ¿no es cierto? Uno preocupado en el derecho de defensa, otro preocupado en la instancia plural, en el derecho en la instancia plural, en la posibilidad de corrección de cualquier tipo de error cometido por los jueces, y otro, la casación, preocupado por los errores de derecho y también preocupado por el tratamiento igualitario de los ciudadanos frente a la labor de los jueces. Esto, por consiguiente, resulta y hace complicado establecer parámetros, ¿cierto?, uniformes o una teoría general de los recursos en nuestro sistema. Tanto es así, por ejemplo, solamente para ilustrar esta dificultad, el denominado principio de adecuación, ¿cierto? Es decir, ¿qué nos dice este principio de adecuación? Que para cada tipo de resolución existe también un recurso específico. Y esto que aparentemente nos conduciría a un tema de teoría general del recurso, lo que no sé si ustedes lo compartirán esta reflexión conmigo, ¿no es cierto? Pero lo que nos dice es cada, cada, cada tipo de resolución judicial, ¿cierto?, tiene una particular forma de ser cuestionada. Es decir, existirá un recurso para, para determinadas formas de cuestionamiento de las decisiones judiciales. Con lo cual, más que una teoría general, lo que nos está señalando la ley y la doctrina son particulares, ¿cierto? Tenemos eh, recetas particulares, herramientas particulares para cada tipo de error en el proceso. Y eso hace llamativo eh, esta supuesta teoría general, una teoría general que inmediatamente nos dice que debemos fijarnos en lo específico, ¿cierto? Es un poco paradójica una teoría general construida en esos términos. Y luego de esto, luego de ver todos los temas de la problemática, ya entraremos en algunos asuntos
propios de la teoría general de la impugnación, de todas maneras, en la forma en cómo se ha construido. Finalmente, sí creo yo es posible analizar desde un punto de vista general, uniformizar algunas formas de análisis de las resoluciones judiciales en todo tipo de recursos, y de eso conversaremos fundamentalmente en el primer webinar. Sin embargo, quería terminar esta primera presentación con un tema que me parece fundamental, un tema que me parece que es poco examinado dentro del trabajo de los procesalistas y dentro incluso del trabajo de la política judicial que existe en nuestro país. Y me refiero a la problemática sociológica de las impugnaciones civiles. ¿De qué hablo cuando hablo de, digamos, el cariz sociológico de la impugnación civil? Eh, Me refiero a lo siguiente, me refiero a la, si quieren, el error que en mi opinión es el error frecuente en el que se incurre cuando nos acercamos a la problemática judicial, a la problemática fundamentalmente del recurso de casación, solamente desde la óptica del jurista, y no nos acercamos a este problema como creo yo debería ser enfocado, desde la óptica de la organización judicial y desde la óptica también de las necesidades de, de un cuerpo social en específico. Eh, ¿A qué, a qué me estoy refiriendo con esto? Eh, Tenemos un problema grande con nuestro diseño de la casación, porque hemos elegido, supuestamente, ¿no es cierto?, un modelo de casación preocupado por el juicio de derecho, preocupado por la formación de precedentes, o debiera estar preocupado por la formación de precedentes, pero sin embargo, al mismo tiempo, tenemos una estructura judicial que al atender las causas, al atender los conflictos que son propuestos por los litigantes, eh, llevan a la Corte Suprema tanta multitud de casos que la Corte Suprema se ve agobiada por este número de casos, lo que le impiden crear justamente lo que sería la función que más se le reclama a la casación, que es la creación de precedentes de doctrina jurisprudencial útil y vinculada a los problemas sociales y jurídicos que vive nuestra comunidad. Y en mi opinión, no puede resolverse el problema de la casación si no resolvemos el problema de la estructura del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Los esfuerzos simplemente de pura legalidad, es decir, de cambiarlo en proyectos de ley, de modificar la ley procesal para únicamente a partir de la modificación, perdón, es decir, ver el problema de la casación, el problema que tiene en este momento nuestra Corte Suprema, agobiada por los casos, solamente desde el punto de vista legislativo, parece un claro error. Por lo menos a mí me parece un claro error. Y por consiguiente, es imposible que la Corte Suprema, en realidad cualquier modelo de Corte Suprema, pueda funcionar adecuadamente si es que no reconstruimos la estructura del Poder Judicial.
no hay posibilidad de tener un cuerpo creador de jurisprudencia, creador de doctrina jurisprudencial, creador de criterios adecuados que puedan servir como elemento cohesionador y de toda la práctica judicial, si es que no resolvemos también el problema de la estructura del Poder Judicial. Y de esto, de todos estos temas, hablaremos, y espero bastante, en las sesiones que tengamos en estas, ya tanto en los webinars como en las sesiones presenciales que también tendremos. Por consiguiente, hay muchos temas que vamos a trabajar, hay mucha materia que abordar, hay mucho debate que realizar y por consiguiente quedo a tu total disposición para comenzar a trabajar estos temas que resultan siempre interesantes desde el punto de vista político jurisdiccional, tanto, o sea, político jurisdiccional como también desde el punto de vista práctico y profesional. Un gusto conversar con ustedes. Espero que nos veamos pronto y que podamos ya interrelacionar y conversar y discutir, por qué no, sobre estos temas. Un gusto, nos vemos pronto.